acciones, pero no lo sacó ayer. Bien, vamos a charlar un poquito con Ricardo López Murphy, diputado nacional. Es candidato en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es candidato. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿cómo está María? ¿Cómo Bien. anda? Bueno, ¿qué votó ayer? ¿Cómo votó? Voté a favor de levantar el veto en el Garrahan, con todas las observaciones que tengo a él. Esa era una mala ley, pero voté a favor. Eh, una ley mal hecha, pero bueno. Y voté, me abstuve en universidades. Y expliqué por qué. ¿Por Sí. qué se abstuvo en universidades? Porque yo creo que tenemos un muy mal sistema universitario, muy mal administrado, con índices digamos, tenemos mucho más estudiantes o habitantes de la universidad y mucho menos graduados que Chile y Brasil. Mm. Tenemos muy malos indicadores, 35 facultades de Derecho a 30 kilómetros de retiro. ¿Usted cree que es el mundo de la inteligencia artificial? ¿El mundo de la modernidad? Pero esas no son todas públicas. No, todo, bueno, No, tiene... bueno, pero el problema es, o sea, ¿cuántas No, universidades pero públicas de escúcheme derecho tiene usted? escúcheme una cosa. Si el sector privado está dispuesto o no estatal a resolver el problema profesional, ¿para qué va a comprometer recursos del sector público que lo necesita Porque no todo el que desesperadamente? quiere ser En abogado o formar... abogada tiene dinero para ir a pagar una universidad Y privada. bueno, pero eso se puede arreglar con beca, no se necesita hacer instituciones de las características que tienen las universidades. Pero digo, vaya contando, una en Avellaneda, una en Buenos Aires, una en Quilmes, otra en Florencio Varela, otra en el Malviente Brown. Usted sabe que se han reproducido como hongos. Ahí yo propuse una reforma hace mucho tiempo, que tampoco me han escuchado, pero que es muy importante, que es reproducir el esquema de Estados Unidos y de Brasil, que las universidades sean estaduales. Le pasamos a las provincias el presupuesto, los recursos y la universidad. Y ahí va a ocurrir algo que no ha ocurrido hasta ahora. Brasil son dos ejemplos tristísimos de lo que pasa con la educación universitaria. O sea, en Estados Unidos Usted llega, dice en Estados Unidos, yo creo que Estados Unidos es la Universidad de California, la de North Carolina, llegan la los de Maryland, ricos, la mejor universidad del mundo, llegan los María. ricos. Usted dice que en la Universidad de Estados Unidos no va. Yo conozco muchas Yo personas que han también sido conozco, becadas completamente. bueno, Digo, puede entre otros haberlo. mi Lo que le caso. digo es que la cobertura, bueno, Entre otros mi caso, María. no, yo conozco muchísimo. Mi papá fue docente en Estados Unidos, mis abuelos, o sea, es un Por mundo que eso, conozco mucho. busquemos ¿No? la excelencia, busquemos la excelencia, busquemos universidades que tengan, eh, digamos, logros en materia investigativa, en materia de difusión del A ver, yo entiendo conocimiento, que toda modernidad. situación es mejorable y entiendo su planteo en términos de discutámoslo. Ahora, en el Pero mientras además no, tanto, María, registraba simplemente los documentos de Alieto Guadagni, académico de educación, que hace años viene insistiendo que tenemos un mal diseño del sistema no, educativo, bueno, un mal diseño en la primaria, un mal diseño en la secundaria y un mal diseño en la universidad. Tenemos excesivamente cargadas las carreras de sociales y muy poco las carreras en ciencias duras, en ciencias tecnológicas. ¿Por qué? Porque enseñamos poco matemática. Tenemos un desastre en las pruebas de aprender en matemática. Esas son las cosas que tenemos que corregir. ujú. Entonces usted por eso se abstuvo en el tema de los Expliqué universitarios. con detalle lo mal que está administrado el sistema universitario y por qué. Fíjese, si le damos al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, yo digo, el Garrahan en manos de Quirós sería el mejor hospital de América. En manos del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires sería extraordinaria. ¿Por qué? Porque la legislatura de Buenos Aires revisaría el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires, que no la ha revisado nadie en los últimos Está 10 bien, años. ¿sabe qué me pasa? Estamos charlando con Ricardo López Murphy. Asumiendo que todo lo que usted dice, digo, además no hay vacas sagradas y coincido que hay un montón de cosas para mejorar, pero el problema es el siguiente, me parece a mí. Mientras tanto, hay un montón de gente que enseña hace 20 años, que tiene doctorados, que tiene dedicación universitaria y que ha perdido más del 30% de sus ingresos a lo largo del último año y medio desde que llegó Milei a Y la los presidencia. jubilados que aportaron, María, 50%. Y tenemos 5.000 bajas en las Fuerzas Armadas de nuestros oficiales y suboficiales, la tropa en la cual hemos invertido
una barbaridad. Baja por perdidos. atrás salarial, o sea, el mismo fenómeno que se da en las universidades, gente que se Pero va. por eso digo, es un fenómeno general al cual hay que atender mirando el presupuesto público y que el Congreso no haga una paritaria de cada tema. Eso es responsabilidad primero del Poder Ejecutivo de no haber enviado presupuesto los 2 años pasados. Pero también es una responsabilidad del Congreso que se siente en condiciones de hacer de órgano paritario sin nunca prever los recursos. Usted sabe que ayer nadie había previsto los recursos. Pero ¿cómo se va a prever en un contexto en el cual no hay presupuesto? Si el gobierno Bueno, lo que por eso, lleva bueno, 2 pero años... justamente lo que hay que hacer es el presupuesto y en el presupuesto prever los recursos. Pero si no hay los diputados, presupuesto... cuando disponen, espere María, cuando los diputados disponen, o los senadores, un gasto, tienen que decir de dónde lo vamos a sacar. Yo le digo, viven en Alicia, en el país de las maravillas. Ninguno se preocupa en lo más mínimo si las cosas son financiables. Ahora, estamos hablando con Digo, Ricardo yo estoy López ahí, Murphy. Pero yo conozco lo irresponsable que son. Está bien, pero ¿cómo hacer para asignar una partida cuando no hay presupuesto por decisión del Ejecutivo Bueno, que lo hay que retiró? hacer es Mire, María. Pero si no usted hay sabe este muy año. bien porque es una persona muy calificada. La República, la democracia no hay tributación sin representación. Ese es el principio básico. No puede ser el bolsillo del monarca la forma de gastar los recursos de una sociedad. Tenemos que tener presupuesto Sí. y una de las cosas más censurables que ha tenido esta gestión de gobierno es su reticencia a hacer presupuesto, que viene de la época de Massa y de Cristina y de Alberto Fernández. Acuérdese la entente Milei Massa para no tener presupuesto en el 24. Ahora, dígame una ¿Se cosa, acuerdan Ricardo. cuando Sí, bajaron el impuesto a los ingresos y postergaron el tratamiento del presupuesto? sí. Sí, pero han hecho cosas atroces. Massa, Cristina, Alberto Fernández y Milei. Ahora, ¿por qué Ahora. votó a favor del tema del Garraham entonces? Bueno, ahí había otra, no, pero usted sabe que en la vida a veces usted elige entre males. Y yo entre los males, uno que jerarquice. ¿Qué otra cosa me dio mucha rabia en el Garraham? Me dio mucha rabia que se encajaron ahí una desgravación de impuestos a las ganancias para los profesionales de la salud, para Sí, todos. los que hacen guardias, las guardias no pagan ganancias. Entonces, yo digo, en un país que tiene los problemas distributivos que tenemos nosotros, aprovechan cualquier ocasión los sectores de más altos ingresos para bajarse los impuestos. Pero A mí que me parece usted me dice que los escandaloso. médicos están dentro de los más altos No, ingresos. no, espere un poquito. Los ingresos medios de Argentina, si usted paga ganancias, tiene 10 veces el ingreso medio de Argentina. Entonces, acá hacen hood robbing. Cada vez que pueden, le sacan a la gente más pobre para darle a los más ricos. Entonces yo digo, yo no haría nunca una excepción en ganancias. Nunca. A nadie. Por ninguna razón. Me imagino que tiene que ver con que a veces uno no paga ganancias y si haces guardias no te sirve hacer las guardias porque entras en ganancias, entonces te descuentan. No, mire, todos tenemos, usted paga ganancias, yo pago Sí. ganancias. En los No, a países mí me parece, en yo los estoy de datos- acuerdo en que Usted que hay que está de pagar. acuerdo conmigo y yo creo que, porque es una cuestión Bien. de sentido común y es un escándalo que hayan aprovechado la ley de Garrahan para bajar impuestos. Pero a la vez Es un bienes escándalo. personales, pero a la vez bajaron bienes personales este gobierno. No, pero eso fue otra cosa, no fue en esta ley. No, ya sé. No lo digo, esto es lo que fue increíble, cínico, es hacerlo en una ley para atender la salud de los más vulnerables. Entonces, usted sí votó esa. La voté porque yo creo que el Garrahan, con sus más y con sus menos, que me gustaría tenerlo bajo el comando de Quirós, pero digo, es una institución de excelencia y el país, yo nunca elijo cosas perfectas, María. Bien. Estamos charlando con Sí, Ricardo sí. López Murphy. Imagínese, María, si alguien quisiera algo perfecto, nunca mi mujer se hubiera casado conmigo. ¿Usted es candidato de qué partido acá? Estoy perdida. De pues son- Potencia, de la Alianza Potencia, igual que María Eugenia Talerico en la provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Y usted lleva de candidato a senador a quién? A Juan Martín Paleo y a la doctora Pauleso. Bien, dígame una última cosa. Hablemos un minutito de la situación económica. ¿Cómo llegamos de acá a las elecciones? 26 de octubre, ayer el gobierno tuvo que salir a vender dólares para evitar que superara el techo de la banda.
Sí, usted conoce mi opinión, pero está bien que lo haga público. A mí no me gustan las tasas intergalácticas de interés. No me parece que el gobierno tenga que estar timbiando en los dólares futuros y todas esas cosas que ha hecho. Y yo coincido con el doctor Cotani que lo mejor sería que el gobierno se retirara de jugar a la política cambiaria. O sea, que deje que el No tenemos dólar que vaya vivir un donde tiene dólar que ir más. solito. O sea, que no tenga ningún tipo, que sea una libre flotación. Una flotación como acordaron con el fondo, que sería lo más sano, que evitaría estas tasas extravagantes que han puesto, estas maniobras, y Bueno, pero eso además, significaría un dólar más alto y más inflación. bueno, significaría que le bajamos la incertidumbre al país, porque María, ¿usted qué cree que va a pasar el 27 de Que a octubre? usted le vayan a decir que es del club de los devaluadores ya es No, yo no tengo, mire, a esta altura no ya le sería, tengo miedo a sería, nadie, aunque sería, vengan degollando. sí. Usted sabe que yo vengo de una genética irlandesa, Venimos los vengo dos. de la genética de Brown, o sea, que vengan degollando, yo estoy listo. Bien, Ricardo López Murphy, diputado nacional, candidato en la Ciudad de Buenos Aires para el 26 de octubre. Gracias, ¿eh? Además, María, una Sí. cosa, si nos dejáramos jorobar con todas esas cosas de los últimos 3 meses, todas esas barrabasadas que hicieron en materia monetaria, cambiaria, el país estaría con menos receso, tendría más empleo, tendría un horizonte más favorable y dejaríamos de tener esa angustia que tiene nuestra sociedad hoy. Pero usted no se lo Angustia que atribuye. se aumenta porque todo el mundo se pregunta qué van a hacer el 27 de octubre. Porque la política está dirigida a ver cómo llegan de la mejor manera al 27. Usted tiene que gobernar ignorando las elecciones. Usted tiene que generar condiciones de certidumbre, como hacen los chilenos, como hacen los uruguayos, como hacen los brasileños, los paraguayos, los peruanos. No le estoy diciendo, como diría Sarmiento, que hacen los dinamarqueses. Le digo lo que hacen nuestros vecinos, no más que eso. Ricardo López Murphy, gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. ¿Dónde anda Juli Rofo?